Hola, en el presente video vamos a repasar los métodos de factorización de expresiones algebraicas. Siempre recordando que factorizar es como descomponer un polinomio como el producto de sus factores. Ahora, para poder descomponer un polinomio como el producto o la multiplicación de sus factores, tenemos que emplear diferentes métodos de factorización. Para iniciar, repasaremos el método de factor común. Ok, el método de factor común consiste en tomar un factor que divide a cada uno de los términos de la expresión original. Por ejemplo, si nosotros tenemos este polinomio que sería 36x a la 4 y a la 3q menos 24x a la 9 y a la 8 más 45x a la 2 y a la 7, podemos ver que aquí tenemos un trinomio, tenemos tres términos, y para poder sacar el factor común de este polinomio, lo que hacemos es visualizar si tienen un divisor en común respecto a los números y si las variables se repiten, es decir, si el factor literal se repite. Entonces, si tomamos 36, 24 y 45, para poder saber cuál es el divisor que tienen en común, podemos emplear el máximo común divisor. Eso quiere decir que es el número más grande que divide a todos al mismo tiempo. Por ejemplo, 36, 24 y 45 tienen tercera. Entonces decimos que la tercera de 36 es 12, la tercera de 24 es 8 y la tercera de 45 es 15. Ya cuando vemos que, por ejemplo, 12 y 8 tienen mitad, pero 15 no, entonces ya podemos expresarlo como el máximo común divisor, sería en este caso 3, ya no tienen más divisores en común. Este 3 va a conformar nuestro factor común, porque es el divisor en común que tienen todos los términos de arriba. Ahora, si tomamos en cuenta solamente el factor literal, es decir, las letras, podemos ver que X se repite en todos los términos, entonces voy a tomar a factor común la X de menor exponente, es decir, X al cuadrado. Y de Y, como también se repite, Y, voy a tomar Y a la 3, que es la Y de menor exponente. Es decir, que esto que voy a colocar aquí afuera multiplicando a este polinomio es el factor común. Es decir, es aquel número o aquella expresión que divide a todos los términos a la vez. Entonces, si yo tengo 3x a la 2 y y a la 3, tengo que dividir cada uno de ellos entre este factor común. Si yo divido 36 entre 3, me va a quedar 12. Si tenía x a la 4, lo divido entre x a la 2, me quedarían x a la 2. Y de y a la 3 lo divido entre y a la 3, no me estaría quedando ninguna y. Y q, como no lo tomé a factor común, únicamente lo agrego en el resultado final. A 24 le tomamos tercera, nos va a quedar 8 y 8 negativo porque aquí está negativo. X a la 9 le tomo factor común x a la 2, me estaría quedando x a la 7. Y de y a la 8, y a la 3 me estaría quedando y a la 5. Y lo mismo con 45x a la 2 y y a la 7. 45 lo divido entre 3, me va a quedar 15, x a la 2, ya lo tomamos, entonces no me va a quedar ninguna x. Y de y a la 7 tomé 3, por lo tanto me estarían sobrando y a la 4. Es decir, que el método de factor común consiste en tomar aquello que divide a todos los términos a la vez, y una vez que sacamos el factor común, hay que ver qué nos queda después de haber tomado el factor común. Y lo que se hace entonces es dividir cada uno de los términos entre el factor común, y esto que nos queda aquí adentro es lo que estaría sobrando después de haber tomado el factor común. Ahora, esto de aquí adentro se puede seguir factorizando si es preciso, si no, pues ahí quedaría la respuesta final. Veamos que el polinomio original está dado en términos de restas y sumas. Cuando ya factorizamos, me tiene que quedar una multiplicación de factores. Todo esto es un factor que multiplica el factor común que está afuera. Ya cuando logramos expresarlo como una multiplicación de factores, ya estaría totalmente factorizado. Claro, si no se puede aplicar algún otro método, si no, pues se puede continuar con la factorización. Ahora revisemos el ejemplo B. Tenemos este polinomio. En el caso de los números tengo a 25, 350 y 91. 25 y 350 tienen quinta, pero 91 no. 91 tiene séptima, este tiene séptima, pero 25 no. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía anteriormente, el factor numérico puede estar compuesto de un factor, perdón, el factor común puede estar compuesto de un factor numérico y un factor literal. Pero no siempre va a tener un número divisor en común. Si no lo tiene, no pasa nada, no hay que sacarlo. Porque en este caso, 25, 350 y 91, todos no tienen un divisor en común. Entonces no hace falta tomar el divisor en común como factor común. Es decir,
25, 350 y 91 se mantienen igual. Pero ahora entonces voy a revisar las variables. Aquí tengo a la 4, a la 5 y a la 2. Como A se repite en todos los términos, voy a tomar a factor común, y sería la de menor exponente, es decir, a al cuadrado, que es la más pequeña de todas. W está aquí, pero no están las demás. Y también está aquí, tampoco, y M no se repite. Entonces, como no se repite, no lo voy a colocar en el factor común, porque el factor común, como dice la misma palabra, es un término o un factor que está en todos los demás términos, o que los tienen los demás términos en común. Es decir, el único factor común que hay aquí es a al cuadrado. Ok, si ya tomamos a al cuadrado, vamos a dividir cada uno de ellos entre a cuadrado para ver qué nos estaría quedando. Teníamos 25 a la 4W, entonces nos estaría quedando 25 a la 2W. 350 a la 5 y y a la 3 me estaría quedando 350. De a la 5 quité 2, entonces me va a quedar a la 3. Y y, como no lo tomé a factor común, únicamente lo bajo. A 91 lo mantengo igual porque no saqué ningún factor numérico en común. Y ahora sí, a la 2, quité a la 2, se me cancela a la 2 y me va a quedar únicamente m. Es decir, el factor común que tienen estos términos sería a al cuadrado. Y una vez que sacamos el factor común, esto es lo que nos estaría quedando el polinomio. Está factorizado, sí, porque lo estoy viendo como un producto de factores. Ahora, si aplicamos el mismo método en esta expresión, en el ejemplo D, vemos que aquí tenemos dos factores. Este es un factor elevado a la 6, todo este es un factor, el 4 multiplica y este factor está elevado a la 5. Es decir, aquí tenemos únicamente dos factores, es un binomio. Cuando hay dos factores, observemos que en el primer factor tengo un término elevado a la 6. Y en el segundo de acá, este de acá, tenemos el mismo término solamente que elevado a la 5. Cuando se repiten, en este caso, paréntesis, como en este caso, puedo llegar y tomar un paréntesis a factor común. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es nuestro factor común? El 2x menos 3. Pero ¿cuál es el 2x menos 3 que voy a tomar? El paréntesis de menor exponente, es decir, el que está elevado a la 5. Ok, esto que colocamos aquí afuera es el factor común, porque es lo que se está repitiendo en ambos términos. Se repite este paréntesis y este también, entonces tomo uno a factor común. Y el que voy a tomar es el de menor exponente. Ahora divido. Si tenía 2x menos 3 a la 6 y saqué 2x menos 3 a la 5, a la hora de dividir me está sobrando 1, porque tenía 6, quité 5, me estaría quedando un término 2x menos 3. Como queda 1, chicos, colocamos aquí un 1, pero no hace falta porque el 1 recuerden que es neutro. El 1 no se coloca. Menos. Si tenía 4 veces 2x menos 3 a la 5 y saqué 2x menos 3 a la 5, el que se estaría cancelando es este. ¿Qué me estaría sobrando únicamente entonces? El 4. Después de haber sacado el factor común. Ok, cerramos acá. Y recuerden que este de acá ya está totalmente listo porque ese es nuestro factor común. El factor común nada más se va bajando. Y si es preciso, quitamos los paréntesis que están adentro. Para quitar un paréntesis hay que fijarnos si delante del paréntesis hay un positivo o un negativo. Si hay un positivo, quito paréntesis y me queda exactamente igual. Y el 4, como no tenía paréntesis, únicamente lo bajo con el signo que tiene adelante. Ya para expresar la respuesta final, vamos a ver que esto quedaría 2x menos 3 elevado a la 5. Y aquí adentro puedo agrupar semejantes. ¿Por qué? Porque el menos 3 y el menos 4 son números sueltos, ¿verdad? Si son semejantes. Entonces me estaría quedando 2x menos 3 menos 4, 2x menos 7, porque recuerden que cuando son de igual signo se suman y se conserva el signo. A 3 negativo le voy a restar 4, me va a quedar 7 negativo. Y con eso ya estaría totalmente factorizado. ¿Por qué? Porque vean que lo podemos expresar como una multiplicación de factores. Este es el factor común y esto es aquello que nos queda después de haber sacado el factor común. ¿Verdad? Nos estaría quedando en este caso esta expresión, quitamos los paréntesis redondos y ya después lo simplificamos. Si es preciso, agrupamos semejantes, porque aquí tenemos una suma de polinomios. Entonces, recuerden que se agrupan semejantes. Los semejantes son aquellos que tienen el mismo factor literal.
Y si no tienen factor literal, se pueden tomar como números aislados, es decir, podemos sumar, en este caso, a 3 con 4 y eso nos va a quedar 7, pero negativo. Muy bien. Para factor común resolví el ejercicio A, B y D, entonces les queda el ejercicio C, el ejemplo C como ejercicio para que puedan practicar. El segundo método de factorización que vamos a revisar se llama factorización de binomios por fórmulas notables. Ahora, las fórmulas notables son las que se vieron en el colegio, pero aquí las vamos a retomar. Y es algo muy importante, solamente se va a aplicar cuando tengamos binomios a los cuales se les permite aplicar estas fórmulas. Específicamente, no toda fórmula notable se aplica en factorización. Solamente las que vamos a repasar acá son las que vamos a aplicar. Entonces, si repasamos las fórmulas notables, existía una que se llamaba la fórmula notable de diferencia de cuadrados. Decía lo siguiente. Si yo tengo una resta, como en este caso, de dos términos elevados al cuadrado, a eso se le llama una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se aplica la diferencia de cuadrados? Se le toma raíz cuadrada al primer término, raíz cuadrada al segundo término. Ok, si tomo la raíz cuadrada a la 2, me estaría quedando a, menos la raíz cuadrada de b a la 2, me estaría quedando únicamente b. Y la diferencia de cuadrados dice que cuando ya le tomamos la raíz cuadrada a cada uno de ellos, coloco un término con más y uno con menos. Este es el desarrollo de la fórmula de diferencia de cuadrados. Repito, únicamente se aplica diferencia de cuadrados cuando tengo la resta de dos términos y ambos términos tienen raíz cuadrada. Es decir, es un binomio que está unido por resta. La segunda fórmula notable que repasaremos se llama una diferencia de cubos. La diferencia de cubos dice lo siguiente. Tiene que aplicarse cuando tengo una resta y ambos tengan raíz cúbica. Es decir, tanto el A como el B deben de tener raíz cúbica. Entonces, dice la fórmula. Le tomamos la raíz cúbica al primero menos raíz cúbica del segundo. La raíz cúbica de B a la 3 es B. Y ya cuando tenemos este resultado listo, la fórmula dice, tomen el primer resultado que obtuvieron, lo elevan al cuadrado, más el primer término por el segundo. A por B es AB, más el segundo término al cuadrado. Esto de acá es la aplicación de la fórmula de diferencia de cubos. Y si aplicamos, la otra es muy similar a esta que tenemos acá, se llama una suma de cubos. La suma de cubos es la raíz cúbica del primero más la raíz cúbica del segundo. Y luego sería el primer término al cuadrado menos el primero por el segundo, es decir, A por B, más el segundo al cuadrado, es decir, B al cuadrado. Estas son las únicas fórmulas notables que vamos a utilizar para lo que es los métodos de factorización. Y se aplican únicamente cuando tenemos binomios, es decir, expresiones algebraicas que está conformada por dos términos. Vean que en este caso aquí tengo un binomio y un binomio. Lo que cambia es si el binomio, los términos están elevados al cuadrado, aplicamos diferencia de cuadrados. Si están elevados a la 3 y tiene resta, se llama una diferencia de cubos. Y si están elevados a la 3 y tienen suma, se le llama una suma de cubos. Ahora, con ya ver estas fórmulas, ya podemos aplicarlo si lo tenemos en este caso. Por ejemplo, acá tengo un binomio, es decir, tengo dos términos y ambos tienen raíz cuadrada. Por ejemplo, chicos, ustedes toman acá 25 m a la 8 y le tomamos raíz cuadrada. Y a 64 p a la 4 también le tomamos raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es 5. La raíz cuadrada de m a la 8 es m a la 4. Porque recuerden que lo que hacemos es simplificar lo que está dentro de la raíz. A 64 le tomamos raíz cuadrada, me va a quedar 8. Y la raíz cuadrada de p a la 4 es p a la 2. Ya cuando tenemos esto, decimos, bueno, ambos términos tienen raíz cuadrada, tienen resta, por lo tanto le vamos a aplicar una diferencia de cuadrados. Entonces la diferencia de cuadrados dice, le tomamos la raíz cuadrada al primer término, es decir, la raíz cuadrada de 25m a la 8 sería 5m a la 4. Menos la raíz cuadrada de 64p a la 4 sería 8p a la 2.
Y después colocamos exactamente los mismos términos, solamente que con suma. Ya cuando está listo, este es el desarrollo de una diferencia de cuadrados. Ahora, tendríamos que verificar que este también siga aplicándosele la diferencia de cuadrados, porque puede que se le aplique, pero solamente se le aplica al factor, al término que tenga resta. Veamos que ya no se puede aplicar porque 5 no tiene raíz cuadrada y 8 tampoco. Entonces ahí quedaría la factorización de una diferencia de cuadrados, de esta diferencia de cuadrados. Ok, veamos ahora el siguiente ejemplo. Aquí tengo una resta, es un binomio, y 27 y 125 ya no tienen raíz cuadrada, sino más bien tienen raíz cúbica. Entonces lo que hacemos es venir y aplicar una diferencia de cubos, porque ambos tienen resta, ¿verdad? En este caso tienen resta, y ambos tienen raíz cúbica. Entonces decimos, bueno, le vamos a tomar la raíz cúbica a 27m a la 9. Entonces, ¿cómo es que expresamos la raíz cúbica? Lo que hacemos es tomar 27, le sacamos el mínimo como múltiplo, en este caso 27 tiene tercera que es 9, tercera que es 3, tercera que es 1. Es decir, 27 es 3 a la 3. Lo vamos a colocar dentro de la raíz. Entonces nos va a quedar, en lugar de 27, es 3 a la 3. Vamos a colocarlo aquí adentro. Entonces me va a quedar 3 a la 3 y m a la 9. Y a esto le tomamos raíz cúbica. La raíz cúbica de 3 a la 3, 3 con 3 se cancela, entonces sale el 3 de adentro. M a la 9, 9 lo divido entre 3, es 3, entonces me va a quedar m a la 3. Es decir, la raíz cúbica de 27, m a la 9 sería 3m a la 3. Y aplicamos lo mismo, pero para 125. Entonces le tomamos la raíz cúbica de 125. Igual, lo que hacemos es sacarle quinta, que es 25, quinta, que es 5, y quinta, que es 1. Es decir, 125 es 5 a la 3. Lo colocamos acá, es decir, ya simplificado, 125 lo podemos ver como 5 a la 3. Y ese 3, como se divide entre 3, eso me va a quedar 5. Muy bien. Ya cuando te sabemos que ambos tienen raíz cúbica, le podemos aplicar una diferencia de cubos. Entonces, la diferencia de cubos es, le vamos a tomar la raíz cúbica al primero. La raíz cúbica de 27, m a la 9, era 3m a la 3. Menos, la raíz cúbica de 125 es 5. Y ahora, cuando ya está totalmente simplificado, decimos, de acuerdo a esta fórmula, es decir, ya tenemos este término. Ahora dice, tome el primero de ellos dos, es decir, este, y lo eleva al cuadrado, más este número multiplicado por el segundo, entonces sería 3 por 5, 15, m a la 3, más el segundo, que es el 5 elevado al cuadrado. Esta es esta misma fórmula, solamente que aquí el A vale 27m a la 9 y el B sería 125. Muy bien, ya cuando está acá, lo único que nos quedaría únicamente es volver a bajar esto porque esto ya está totalmente simplificado. Y aquí lo que hacemos es desarrollar. 3m a la 3 lo elevo al cuadrado, recuerden que se eleva al 3 y se eleva a la m. 3 a la 2 es 9. M a la 3 a la 2 es m a la 6 porque se conserva la base y se multiplican los exponentes. Más 15 m a la 3 más 5 a la 2 que es 25. Y ya estaría totalmente simplificado. Recuerden que 5 a la 2 no es 5 por 2, no. Es multiplicar dos veces el 5. 5 por 5, 25. Muy bien. Hasta ahorita hemos aplicado la diferencia de cuadrados en el primer ejemplo, la diferencia de cubos en el segundo. Veamos este de acá. Aquí tengo una resta, tengo un binomio, no hay factor común, que es algo muy importante, 81 y 1 no tienen nada en común, ningún divisor en común más que el 1. Y lo que hacemos entonces es ver si tienen raíz cuadrada o raíz cúbica. En este caso, 81 tiene raíz cuadrada, m a la 4 tiene raíz cuadrada y 1 también tiene raíz cuadrada. Entonces, aplicamos una diferencia de cuadrados. Decimos, la raíz cuadrada de 81 es 9. La raíz cuadrada de m a la 4 es m a la 2. Menos la raíz cuadrada de 1 siempre es 1. Y colocamos exactamente lo mismo, solamente que con suma. Ya cuando tenemos eso listo,
revisamos que el que tenga resta no se le pueda seguir aplicando la diferencia de cuadrados. En este caso sí, porque 9 tiene raíz cuadrada, m a la 2 también y 1 también. Recuerden que la diferencia de cuadrados se aplica únicamente si hay sumas, pero si hay restas, si hay suma no aplica. Entonces venimos y le tomamos diferencia de cuadrados a este de acá. La raíz cuadrada de 9m a la 2 sería 3 veces m. Menos la raíz cuadrada de 1, que es 1. Se coloca 1 con resta, 1 con suma, y este que no tiene diferencia de cuadrados únicamente lo voy a bajar. Este que tiene resta ya no se le puede seguir aplicando diferencia de cuadrados porque ya estos dos términos, al menos este no tiene raíz cuadrada. Y recuerden que el requisito es, para que pueda aplicarse diferencia de cuadrados, es que ambos términos tengan raíz cuadrada. Por lo tanto, ya ahí quedó la factorización. ¿Por qué? Porque me quedó una multiplicación de 3 factores. Veanlo acá. Entonces ya estaría totalmente factorizado. Muy bien, vamos a continuar con el ejemplo D y E y les dejo el F como ejercicio. Ok. El ejercicio D dice que tenemos aquí el polinomio, o más bien el binomio 24y a la 3 más 3p a la 3. Veamos que en este caso 24 y 3 tienen tercera. Entonces, si antes de aplicar el método de fórmulas notables, es decir, en este caso vean que tenemos una suma. Cuando tenemos una suma podemos ver que ambos podrían tener raíz cúbica, pero 24 y 3 no tienen raíz cúbica. Entonces, antes de aplicar ese método podemos revisar si este polinomio tiene algún factor común, que también se puede combinar los métodos. En este caso, 24 y 3 tienen tercera. Entonces le puedo sacar tercera factor común. La tercera de 24 es 8, y a la 3. Y la tercera de 3 es 1, p a la 3. Recuerden que como es 1 no hace falta colocarlo, porque se sobreentiende que está ahí. Ok, ya cuando está listo, este polinomio que está dentro del paréntesis, sí le puedo aplicar una suma de cubos. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de 8, y a la 3 sería 2y. Y la raíz cúbica de p a la 3 es p. Entonces, como ambos tienen raíz cúbica, le vamos a aplicar una suma de cubos, porque ahora es con suma. La suma de cubos dice, tómele la raíz cúbica al primero, que nos va a quedar la raíz cúbica de 8, y a la 3, sería 2 veces y. Más la raíz cúbica de p a la 3, que es p. Y una vez que tenemos la raíz cúbica lista, decimos entonces, tomamos el primero de ellos y lo elevan al cuadrado, menos el primero por el segundo, 2y por p, 2yp, más el segundo de ellos, que es p al cuadrado. Y ya para simplificarlo me estaría quedando entonces 3, 2y más p, y aquí esto lo vamos a desarrollar. 2y elevado al cuadrado es 2 a la 2 es 4, y y a la 2, y a la 2. Menos 2yp más p al cuadrado. Ya cuando está expresado como una multiplicación de factores, ya estaría totalmente factorizado. Algo muy importante es lo siguiente, cuando estamos factorizando, no volvemos a multiplicar, porque si lo volvemos a multiplicar, estaríamos regresando al polinomio original. Y la idea no es regresar al polinomio original, sino más bien expresar el polinomio original como una multiplicación de factores. Ahora, veamos este polinomio de acá. Tengo una resta, hay dos términos. Esto se puede tomar como un solo término porque está elevado al cuadrado. Y este también se puede tomar como un solo término porque está elevado al cuadrado. Es decir, tengo un binomio que tiene resta y ambos tienen raíz cuadrada. Entonces podemos aplicar una diferencia de cuadrados. A ver, si tomamos x más y al cuadrado y le expresamos la raíz cuadrada de x más y al cuadrado es x más y. ¿Por qué? Porque el 2 que tenemos aquí en el índice de la raíz se simplifica con este 2 y sale el x más y. Lo mismo para el otro término, que sería la raíz cuadrada de m menos 3p al cuadrado. Este cuadrado se cancela con la raíz de acá. Pues únicamente nos estaría quedando m menos 3p. Una vez que ya le sabemos que ambos términos tienen raíz cuadrada, podemos venir y, en este caso, aplicar la diferencia de cuadrados. Recuerden que la diferencia de cuadrados es la raíz cuadrada del primer término,
Es decir, la raíz cuadrada de x más y al cuadrado es x más y, menos la raíz cuadrada del segundo. Y colocamos esto mismo, solamente que en lugar de resta va una suma. Sería la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo. Y ya cuando está listo, ya podemos llegar y simplificar un poco más lo que está dentro de los paréntesis. Coloqué paréntesis cuadrados porque esto es un solo factor, este es otro factor. Solamente que cuando tomamos raíz cuadrada, que es importante colocar paréntesis por los signos. X más y le quito paréntesis, delante hay una suma, entonces se quita paréntesis y no cambian los signos. Pero delante de este hay una resta, entonces la resta llega y cambia los signos de estos factores. Si era positivo, sale negativo, y si era negativo, por ley de signos, ahora quedaría positivo. Aquí lo mismo. X más y sale del paréntesis, y como hay una suma, quito paréntesis y me va a quedar exactamente lo mismo. Es decir, m menos 3p, porque cuando hay suma no varían los signos. Buscamos dentro de cada uno de estos factores si hay semejantes. Vean que en este caso no hay ningún semejante, aquí tampoco, entonces ya ahí quedaría lista la simplificación, es decir, ya estaría totalmente factorizado el polinomio. Muy bien, hasta acá hemos revisado el método de factor común y el método de fórmulas notables. Recordemos que factor común se puede aplicar en cualquier polinomio, o sea que tenga 1, 2, 3 o la cantidad de términos que tenga. Pero si aplicamos el de fórmulas notables, únicamente se aplican fórmulas notables cuando sean binomios. El tercer método que vamos a repasar se llama el método de factorización para trinomios de segundo grado. Es decir, vamos a factorizar un trinomio que tenga grado 2 o que también pueda tener un grado múltiplo de 2. Por ejemplo, puede ser que sea x a la 2, x a la 4, x a la 6. Entonces, para poder factorizar los trinomios de segundo grado, utilizamos un método que se llama el método de inspección. Ya ustedes lo han repasado, pero aquí vamos a volverlo a recordar. Ok, ¿cómo se aplica el método por inspección? Primero, se necesita tener un trinomio como este de acá. Una vez que tenemos el trinomio, lo que hacemos es expresar el trinomio como una multiplicación de factores de la siguiente manera. Siempre se toman los extremos del trinomio. Y algo muy importante es que el trinomio tiene que estar ordenado de mayor a menor grado cuando tiene una variable. Entonces, vean que aquí es u a la 2, u a la 1 y u a la 0. Ya está ordenado. Se toman los extremos y lo que hacemos es buscar dos expresiones que multiplicadas entre sí me den u a la 2, es decir, u por u es u al cuadrado y las voy a colocar hacia abajo. Lo mismo con el 8. Dos números que multiplicados entre sí me den 8. Como resultado 8 sería 4 por 2. Pero para que me dé 8 positivo necesito que ambos sean positivos o ambos negativos, porque positivo por positivo, resultado positivo. Ahora, vamos a acomodar los signos de manera tal que cuando ya tenemos esas dos expresiones, a la hora de multiplicar en x y sumar los resultados me tiene que quedar el término del centro. Multiplicamos u por 2, sería 2 veces u y queda positivo porque ambos son positivos. Este es positivo y este también. Vamos con este. U por 4 es 4 veces u. Como queda positivo lo voy a colocar con suma. Si tengo 2 veces u más 4u y sumamos semejantes, eso quedaría 6 veces u. ¿Me estaría quedando el término del centro? Sí. La idea es que estaría bien factorizado si a la hora de multiplicar en x y sumar los resultados obtenidos me queda el término del centro. Si eso ocurre, los factores de este trinomio serían estos dos que ya tenemos acá. Es decir, el primer factor sería u más 4 y el segundo u más 2. Y ya estaría totalmente factorizado. Vean que lo vamos a expresar como una multiplicación de factores porque eso es al fin y al cabo factorizar un polinomio. Muy bien. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que noten la diferencia de este trinomio a este. Este es un trinomio de grado 2 con una sola variable, es decir, solo tiene una letra. Aquí tengo un trinomio de grado 2, pero que tiene dos variables. Entonces, tendríamos x a la 2 menos 7xy más 10y a la 2. Cuando tenemos un trinomio que tiene dos variables, dos letras, se factoriza exactamente igual, solamente que hay que tener cuidado que cada una de las variables quede una a un extremo y la otra al otro. Y el término que tienen las dos variables quede en el centro.
Si no, pues hay que ordenarlo. Como en este caso ya está ordenado, pues omitimos el paso. Ahora, aplicar excepción es buscar dos términos que multiplicados entre sí me den x al cuadrado, es decir, x por x, y dos que multiplicados entre sí me den 10y a la 2. 10 puede ser 5 por 2, pero también puede ser 10 por 1. Lo que pasa es que uno busca los números que le sirvan para que a la hora de sumarlos o restarlos le den el término del centro. Como necesito que me dé un 7, yo sé que 5 y 2 pueden dar 7, entonces por eso escojo 5 por 2. Y y por y porque es y al cuadrado. Ok, necesito que este sea positivo, entonces cabe la posibilidad que estos dos sean positivos o que estos dos sean negativos, porque positivo por positivo da positivo, o negativo por negativo da positivo también, a la hora de multiplicarlo. Recuerden que ese es el signo de cada uno de ellos. Ya cuando estaría listo, totalmente descompuesto acá, lo que hacemos es multiplicar en x. ¿Por qué coloqué ambos negativos? Porque a la hora de multiplicar me van a quedar los dos negativos y el resultado del centro lo necesito negativo. Entonces decimos acá, para la hora de multiplicar sería x por menos 2y menos 2xy. Y lo colocamos aquí abajo. Y x por menos 5y menos 5xy. ¿Son semejantes? Sí. Entonces lo sumo. Sumo porque son de igual signo. Tengo 2 negativos y 5 negativos, me va a quedar 7 negativo xy. ¿Me está quedando el término del centro? Sí. Vean que es exactamente el mismo que me quedó acá. Como me está quedando el término del centro, entonces ya tengo los dos factores. El primer factor sería entonces x menos 5y y el segundo x menos 2 veces y. Revisamos, hay una multiplicación de factores, ¿sí? Los que están adentro ya no tienen ni factor común, tampoco tienen diferencia de cuadrados, ni diferencia de sumos, diferencia de cubos, ni suma de cubos. Entonces ahí quedaría la factorización totalmente lista. Con este es igual. Tenemos un trinomio, solamente que noten la diferencia que este es un trinomio de grado 4. Pero no importa, puede ser un trinomio que sea de grado 2 o como les dije anteriormente, que sea un múltiplo de 2. Entonces tengo x a la 4 más 3x a la 2 menos 4. El proceso es exactamente el mismo. Tomamos los extremos y lo que hacemos es lo siguiente. Buscamos dos que multiplicados entre sí me den x a la 4. Sabemos que x a la 2 por x a la 2 es x a la 4. Y dos que multiplicados entre sí me den 4. 4 por 1. Pero necesito que a la hora de resumarlos o restarlos me den 3. En este caso necesito que 4 y 1 se resten para que me dé 3. Por lo tanto, necesito colocar uno negativo y el otro positivo porque negativo por positivo da resultado negativo. Y si los coloco uno positivo y uno negativo, se van a restar y me va a dar el término del centro. ¿Verdad? Entonces, la escogencia de los signos va a variar mucho dependiendo de la forma en que ustedes acomoden el polinomio. Por ejemplo, si yo lo dejo así, vamos a ver qué pasa. Si yo multiplico x a la 2 por 1, me va a quedar x a la 2. X a la 2 lo multiplico por 4 negativo, es 4 negativo x a la 2. A 1 le quito 4, me va a quedar 3 negativo x a la 2. Pero resulta que yo no necesito que este me esté quedando negativo, necesito que me quede positivo. Entonces quiere decir que coloqué mal los signos. El que era negativo ahora lo voy a pasar a positivo y este que era positivo es negativo. Y multiplicamos de nuevo. X a la 2 por 1 negativo es menos x a la 2. Le cambiamos el signo. X a la 2 por 4 es 4 veces x a la 2. Y ahora me queda positivo. Y hago menos 1 más 4 es 3 positivo x a la 2. Ven, ahora sí está quedando bien el término del centro porque lo necesitábamos positivo y aquí me quedó positivo. Entonces quiere decir que ya encontramos los dos factores. El primer factor sería x más 4 y el segundo x a la 2 menos 1. Lo colocamos aquí abajo. Entonces sería x a la 2 más 4 y el segundo x a la 2 menos 1. Ya cuando lo tenemos como una multiplicación de factores, revisamos que estos de acá ya no tengan ningún método en común. Por ejemplo, este no tiene factor común, tampoco tiene diferencia de cuadrados porque aplica cuando hay resta, no cuando hay suma.
Pero este sí tiene diferencia de cuadrados porque tengo una resta y ambos tienen raíz cuadrada. Entonces le puedo sacar a este factor, le puedo sacar una diferencia de cuadrados. Es decir, podemos combinar los métodos. Ya aplicamos inspección y una vez que aplicamos inspección a este factor que nos quedó, le vamos a aplicar diferencia de cuadrados. Entonces nos estaría quedando x a la 2 más 4, que no le voy a aplicar nada, entonces únicamente lo bajo en la respuesta final. Y a este le aplico diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de x a la 2, x, menos la raíz cuadrada de 1, que es 1. Coloco 1 con resta y 1 con suma y ya estaría totalmente factorizado. Le aplicamos diferencia de cuadrados. Este ya no se le puede volver a aplicar porque ya no tiene raíz cuadrada. Entonces ya estaría totalmente factorizado. Muy bien. El otro método que vamos a revisar se llama el método de factorización por agrupación. Y agrupación se va a aplicar básicamente cuando tengamos un polinomio de más de 4 términos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el método? Este método consiste en poder llegar y agrupar términos del polinomio para que una vez aplicada la agrupación podamos aplicar alguno de los métodos que ya hemos visto, ya sea factor común o fórmulas notables. Hasta aquí vamos a dejar el video con este método de agrupación porque son los métodos que se han repasado a nivel de secundaria. Voy a crear otro video donde vamos a ver otros dos métodos que nunca se han visto en secundaria o si lo han visto para recordarlo, que se llama el método de completación de cuadrados y el método de los ceros racionales, que sería esto, que es para poder factorizar polinomios de grado mayor o igual que 3. Pero eso sí se lo voy a hacer como modo aparte para que puedan repasar primero los métodos básicos y después esos dos métodos que son adicionales. Bueno, como les mencionaba anteriormente, el método de factorización por agrupación, que es el que vamos a ver ahorita, se aplica cuando tengamos polinomios. Es decir, cuando tengamos expresiones algebraicas que sean de 4 términos en adelante. Por ejemplo, acá. Yo aquí tengo, venimos y contamos, tengo 1, 2, 3, 4 términos. Recuerden que los términos se separan con suma y resta. Si aquí tengo 4 términos, podemos primero verificar si tienen factor común. Este tiene X, este no, este también, pero estos no. Este tiene Y, este también, pero los demás no. En términos de los números, no tienen un divisor en común todos al mismo tiempo. Entonces descarto factor común porque no hay un factor común para todos los términos de este polinomio. Como ya descarto factor común, también descarto fórmulas notables porque las fórmulas notables no se aplican a polinomios, sino cuando hay binomios. Y esto es un polinomio. Tampoco aplico inspección porque inspección es cuando tengamos un trinomio de grado 2. Y esto no es un trinomio, es un polinomio. Por lo tanto, el único método que vamos a aplicar y que se le permite aplicar a este polinomio es el de agrupación. Pero no vamos a agrupar por agrupar, sino que vamos a agrupar aquellos términos de manera que a la hora de agrupar y poder aplicar algún método me quede un factor común. Por ejemplo, yo tengo estos dos que tienen en común A. Entonces, puedo abrir paréntesis y agrupar a X más a Y. ¿Por qué? Porque ellos dos tienen en común A, entonces puedo sacar factor común A. Y en medio de la agrupación siempre va una suma. Voy a agrupar los otros dos que me están sobrando, es decir, 4X más 4Y. Y no los agrupo solo porque sobran, sino porque a la hora de poder agruparlos, ambas agrupaciones tienen factor común. En este caso, ellos dos tienen en común A, entonces saco a factor común. Y les estaría quedando X más Y dentro del paréntesis, porque ya quitaron A. Más 4X más 4Y tienen cuarta, entonces saco 4 a factor común. Si tenía 4 y quité 4 me queda X, si tenía 4Y y quité el 4 me va a quedar la Y. Lo que les decía es lo siguiente, cuando ustedes agrupan y sacan factor común o pueden sacar una fórmula notable, estos dos tienen que quedar exactamente iguales. Es decir, en este término tengo X más Y y en ese también tienen X más Y. Como se repite X más Y, puedo volver a sacar X más Y a factor común. Entonces, si de aquí saqué X más Y, lo quité, ¿qué me estaría quedando? Únicamente A, después de haber sacado el factor común. Y si aquí tenía 4X más Y saqué X más Y a factor común, ¿qué les estaría quedando? Únicamente el 4. ¿Hay una multiplicación de factores? Sí. A este factor ya no lo puedo factorizar más, este tampoco, entonces ya estaría lista la factorización.
Y recuerden que aquí no hay que multiplicar porque si multiplicamos regresamos al polinomio original y no es la idea. En factorización nunca se resuelven multiplicaciones. Muy bien, veamos este de aquí abajo. Aquí tengo 4 términos, es decir, es un polinomio. No tienen factor común porque no todos tienen un divisor en común. Y en este caso X se repite en algunos, Y en algunos y A también en algunos, no en todos al mismo tiempo. Entonces descarto factor común. Por lo tanto voy a hacer agrupación. Por ejemplo, puedo agrupar este con este porque tienen 3 y 9 tienen tercera. Y además tienen en común la X. Y este con este porque ambos tienen A, en común. Agrupamos, entonces me va a quedar 3XY más 9AX en un solo paréntesis, más A negativo Y menos 3A al cuadrado. Recuerden que a la hora de agrupar es como decir, bueno, voy a escoger este con este porque les puedo sacar factor común, este con este también, pero siempre en medio de la agrupación va a ir una suma. Ahora, agrupé estos dos con el propósito de sacar factor común. 3 y 9 tienen tercera. Y se repite la X. Este es el factor común. Si ya saco factor común, ¿qué nos queda después? Tenían 3XY y quité 3X, me va a quedar solamente Y. Tenía 9AX, a 9 le saqué tercera, me queda 3. A y X con X se canceló. Venimos acá y decimos, bueno, de aquí, ¿qué hay en común? Se repite la A, pero además hay un negativo en común, entonces puedo sacar el negativo en común porque ambos están negativos y yo necesito que queden ambos positivos para que me quede igual a este. La idea es que siempre, si aquí me queda Y más 3A, aquí también para volver a sacar factor común. Entonces, se repite la A, saco la A de menor exponente. Y como hay negativo en común, saco el negativo a factor común. Si saco el negativo, negativo con negativo, me queda el resultado positivo. Tenía AY y quité A, me va a quedar únicamente Y. Negativo con negativo lo saqué, entonces me queda positivo. Tenía 3A a la 2, pero quité una A, me va a quedar 3A. Lo que les decía es esto. Ahora este tiene que ser exactamente igual a este a la hora de hacer la agrupación. Como este término es igual a este, es decir, tienen este factor en común, saco ese factor a factor común. Y vemos que nos queda. Si quité Y más 3A de aquí, me estaría quedando únicamente 3X. Y si de aquí tenía esta expresión y quité Y más 3A, quito esto y ¿qué me estaría quedando únicamente? A negativo. Recuerden que positivo con negativo de una vez queda negativo, entonces lo pueden colocar así. O más menos A, que es exactamente lo mismo. Ya me quedó una multiplicación de factores, por lo tanto ya estaría totalmente factorizado porque este y este término ya no tienen nada en común. Muy bien. Este ejemplo de acá igual tengo 3 términos. Aquí lo que podríamos hacer es buscar, en este caso, qué tendrían en común. Por ejemplo, aquí tengo un polinomio de grado 2. Tiene x a la 2 menos 4y a la 2 y este con este. Por ejemplo, a mí no me sirve agrupar este con este término. Por un lado sí, porque tienen en común la x. Y este con este porque tienen en común la y. Pero a la hora de llegar a este paso nunca me van a quedar términos iguales porque me quedan unos con x y otros con y. Entonces, esa agrupación no me sirve. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos agrupar los dos primeros, es decir, agrupamos x a la 2 menos 4y a la 2 y luego agrupamos menos 3x más 6y. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque si yo lo hago así, tengo x con y, aquí x con y al final sí me van a quedar iguales los factores. Uno tiene que agrupar a conveniencia, pero también dependiendo de lo que vaya a hacer. Porque cuando uno agrupa, saca factor común, tiene que volver a sacar factor común al final. Si no me queda ese factor común, tengo que devolverme y agrupar de manera diferente. Por ejemplo, estos dos los agrupé. No tienen factor común. Pero a estos dos les puedo sacar diferencia de cuadrados porque es una resta y ambos tienen raíz cuadrada. Si aplicamos diferencia de cuadrados, nos estaría quedando raíz cuadrada de x a la 2, x, menos raíz cuadrada de 4y a la 2, 2y. Copiamos uno con más y uno con menos. Esta es la diferencia de cuadrados.
Pero venimos ahora acá. 3 y 6 tienen tercera. Entonces puedo sacar el 3 a factor común. Y para que me queden iguales alguno de estos, puedo sacar el negativo en común. Entonces digo, bueno, voy a sacar el 3 negativo. Este que era negativo, saqué el negativo, ahora me queda positivo. Tenía 3x y saqué el 3, me va a quedar únicamente x positivo. Positivo entre negativo me va a quedar negativo. 6, le saqué tercera, la tercera de 6 es 2. Y la y la bajo. Vean que uno construye que queden exactamente iguales. Ahora, ¿qué tengo en este término que también tenemos acá? ¿Cuál factor? Se repite este factor de acá, que es exactamente igual. Si no sacan el negativo, como yo lo hice acá, me va a quedar menos x más 2y, y no es igual a ninguno de ellos. Por eso es que yo visualicé que además de sacar el 3, tengo que sacar el negativo para que ya me queden iguales. Ok, como este es igual a este, lo voy a sacar a factor común. Se repite x menos 2y, entonces lo voy a sacar. Y verificamos qué nos queda. Si tenía este término y saqué x menos 2y, es decir, este lo quité, me estaría sobrando x más 2y. Menos, si tenía 3 veces x menos 2y, pero quité x menos 2y, ¿qué me estaría quedando únicamente? El 3. Y ya estaría totalmente simplificado, porque aquí dentro no puedo agrupar semejantes. X, 2y y 3 no son semejantes. Entonces ahí quedaría totalmente factorizado. Muy bien. Y por último, este ejemplo es un ejemplo que combina una agrupación, pero vean que aquí tengo 4 términos. Este método aplica cuando tengo un trinomio con 2 variables. No sé si se acuerdan el que hicimos por inspección, pero es aquí se va a aplicar. Lo hacemos de la siguiente manera. El 25 lo dejo solo y voy a agrupar estos 3 términos porque yo visualicé que esto es un trinomio de grado 2 y se puede resolver por inspección. Además de ser un trinomio de grado 2, tiene 2 variables, m y n. Recuerden que m va a un extremo, n va al otro extremo y m y n van en el centro porque son los que tienen en común. Entonces decimos, bueno, como ya tengo esto, voy a bajar el 25 y voy a sacar el negativo en común, como para que esto ya cambie de signos. De hecho, que siempre necesitamos que el A sea positivo. Entonces, como era negativo, saqué el negativo y ahora el negativo le cambia los signos a estos de acá. Entonces me va a quedar m al cuadrado más 2mn menos n al cuadrado. ¿Por qué? Porque si saqué el negativo en común, el negativo llega y cambia los signos de todo lo que estaba dentro. Una vez que ya tenemos este trinomio, lo podemos factorizar por inspección. Entonces, voy a abrir espacio acá para hacerlo aquí a la par. Si lo factorizamos por inspección, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Por qué es inspección? Recordemos porque es un trinomio de grado 2. Entonces tenemos acá. La inspección sí es necesario que la hagan aparte, pero debe aparecer a la hora de hacer el proceso. Muy bien. Decimos, bueno, recuerden que se trabaja con los extremos. 2 términos que multiplicados entre sí me den m al cuadrado es m por m. 2 que multiplicados me den n al cuadrado es n por n. Necesitamos, ¿verdad?, que en este caso nos esté quedando este negativo y aquí positivo. Nada más déjenme verificar porque yo creo que copié un negativo mal. Sí, perdón, aquí es menos. Es que lo copié mal. Muy bien. Voy a hacer la corrección porque si no, no me daba la inspección. Aquí era menos n a la 2. Agrupé estos 3. Después saqué el negativo en común para que todos me queden positivos. El que era negativo, positivo. Y este que era negativo también queda positivo. Entonces aquí es más. Repito, la inspección es buscar 2 que multiplicados entre sí me den m al cuadrado es m por n. 2 que multiplicados entre sí me den n al cuadrado es n por n. Necesito que ambos me den positivos, entonces aquí ocupo que dé positivo y positivo. Multiplicamos en x, m por n, mn, positivo. M por n, mn. Tengo mn más mn, tengo 2 veces mn. ¿Me está quedando el término del centro? Sí.
Por lo tanto, la factorización son estos dos. Es decir, que me estaría quedando m más n por m más n. Vean un detalle, me estaría quedando así. 25 menos. Los dos factores de este trinomio serían m más n por m más n. Como me están quedando dos factores iguales multiplicados entre sí, lo puedo ver como m más n al cuadrado, porque m más n por m más n es m más n al cuadrado. Muy bien. Resulta que ya aquí aplicamos inspección, y después de que aplicamos inspección, vemos que me están quedando dos términos. Tienen resta y ambos tienen raíz cuadrada, entonces le podemos aplicar una diferencia de cuadrados. Estamos combinando métodos. Entonces, si aplicamos diferencia de cuadrados, recuerden que es raíz cuadrada del primero menos raíz cuadrada del segundo. La raíz cuadrada de m más n al cuadrado es m más n. Y copiamos exactamente lo mismo, solamente que con suma. Porque lo que aplicamos aquí fue una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada del primero menos raíz cuadrada del segundo. Raíz cuadrada del primero más raíz cuadrada del segundo. Y por último, ya para darlo totalmente simplificado, el 5 lo dejo y quito los paréntesis redondos. Entonces me estaría quedando menos m menos n. Porque el negativo llega y cambia los signos. Aquí queda 5 más m más n y no cambia los signos porque tengo una suma delante del paréntesis, entonces no cambia los signos de nada. Y ya ahí estaría totalmente simplificado. Repito, esto lo aplico cuando tengo un trinomio con dos variables, m y n. Por ejemplo, agrupo el trinomio, saco el negativo, me doy cuenta que este trinomio lo hago por inspección porque es un trinomio de grado 2. Me quedan dos factores iguales, por lo tanto lo coloco como un m más n al cuadrado. Tengo dos términos con resta y ambos tienen raíz cuadrada, entonces le aplicamos una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de 25 es 5, la de m más n al cuadrado es m más n. Coloco uno con resta, uno con suma y al final quito los paréntesis redondos para que ya me quede totalmente simplificado. Muy bien. Ya para finalizar, les dejo como ejercicio el ejemplo E y F para que lo puedan resolver. Y lo que es el método que sigue, el método de suma y resta, el mismo término se llama el método de completación de cuadrados, se los voy a grabar en otro video para que no quede muy extenso este, junto con el método de las raíces racionales, que se aplica cuando es un polinomio de grado 3 en adelante. Por el momento, vamos a repasar estos que son los métodos básicos que se vieron en secundaria y les estaría subiendo el video con los otros dos métodos.